Listo. Esto es publicidad, maricas. Genial esa cuenta. Me avisan cuando lo quieren pasar. Listo, ya, dale, dale. Ya. Uf. Ese no fue el que vino a... Javier, ¿este es Javier Serrano? Sí, mira. Ujú. Ey, ya llega, ¿cierto? ¿Cómo? Es que no les falta sino matar tiburones. No, se rajaron horrible con ese man entonces. No. La verdad se borró solo. La verdad, a mí el señor nunca me gustó. A mí tampoco, porque él Creo que ninguno como me que cayó. regañando, como que hablaba regañando. Pero ¿cuál Este es era? otro. Este es el Chief Experience Officer de Sancho. Ese no fue el que estuvo en la que fue presencial, que creo que fue como una de las charlas del último día. Sí, sí, sí. Este es otro. ¿Qué dice? No alcanza. Soy yo, pero se está viendo borroso, ¿cierto? Dice, Sí. seguramente, dice, esperen, mira, seguramente usted tiene petristas de sus empleados, petristas que sacan premios, petristas que a diferencia suya, si leen un poco más del país y no se quedan solo con los tweets de Peñalosa, por ejemplo. Y Sergio Qué León le peinado. puso, y Sergio León le puso, primero, no sé quién es usted que se esconde en un perfil. Y creo que ser petrista y publicista es una gran contradicción. Ojalá esos petristas entiendan que seguir a un tipo así es un grave error. Las marcas se van si él gana. Y el otro le dijo, claro, porque el problema más grande de Colombia es que las marcas se vayan. Las masacres, la corrupción y el narcotráfico son el mejor escenario para sacar un comercial muy bonito, tremendo. Está. Oigan, yo acá no sé si pueda preguntar, pero ¿ustedes qué piensan acerca de las próximas elecciones? O sea, como por saber, como, no sé, quiero saber su opinión, corto. Pues yo creería que nosotros como juventud tenemos una responsabilidad muy grande, que es subir a un dirigente que realmente valga la pena, ¿cierto? Y creo que por eso es muy importante que nosotros votemos, porque pues muchas veces a los jóvenes no, pues cumplen su mayoría de edad y eso les da igual o simplemente les da pereza o no se paran a votar, etcétera. Entonces yo creería que lo más importante es en serio disponerse a votar. Sí, claro, pero, o sea, mi pregunta más dirigida es, ¿ustedes creen que vainas tradicionales, y me perdonan acá el que sea uribista o petrista, no lo sé, no he hablado nunca con ustedes de política, pero ¿ustedes creen que el que diga Uribe va a ganar independientemente de si es el hijo o es otra persona, o si Petro se vuelve a lanzar, ¿ustedes creen que el man gane? Pues es que yo siento que ya ahora los jóvenes tienen mucha voz y son muy conscientes de la situación. Entonces siento que pues ahora cuando sabemos que si votamos podemos hacer un cambio, yo creería que se podría pues sí, quedar una persona nueva con unos pensamientos diferentes y dejar al lado el uribismo, porque aparte que mucha gente que es uribista ya ha cambiado un poquito su concepto y digamos que ahora pues con el mandato de Duque ha sido pésimo. Gente dice, bueno, o sea, ya es hora de un cambio, ya es hora de algo nuevo, ya es hora de nuevas personas que se estén mandando, pues igual siempre va a ser lo mismo, porque al final siempre detrás de cada presidente está Uribe mandando. No, además yo creo que de pronto sí sea diferente esta vez, bueno, o eso esperamos todos, porque creo que no sé si pues muchos han escuchado o en estos días estaba escuchando una charla que me vi de que decían que esperaban que la gente pues la próxima, como que por todo esto que esté pasando, como que de una u otra manera aprendan a votar, o sean más conscientes a la hora de votar.
Entonces de pronto la gente por todo esto también como que, no sé, tome un poquito más de conciencia, reaccione, piense mejor, pues no sé, enviar como cosas. Yo estoy todavía procesando lo de Javier Serrano, no lo puedo creer. Eh, Sí, ¿Qué les iba a decir? bastante grave. El texto dentro de 8 días es totalmente dirigido al tema político, al marketing político y a cómo usar la ciencia no para que la gente vote por el que, a ver, no ver la publicidad simplemente como la publicidad en el marketing político, como llega un político y le dice a la agencia, venga, yo quiero ganar, haga lo que haya que hacer en publicidad para yo ganar, sino cómo utilizar la ciencia para comprender por qué la gente sigue eligiendo malos gobernantes, por ejemplo. Entonces siento que se va a prestar mucho para ampliar lo que estamos discutiendo. Casi que no, se me van las palabras porque no, es una decepción muy grande, no porque yo sí, digamos, cuando vino Javier Serrano, yo también sentí que él tenía un tono muy fuerte, ¿cierto? De porque llegaron tarde y tal, y ese tono lo comparto en el siguiente sentido, que sí percibo, y además nos lo han mostrado las agencias que de todas maneras, como les dijera yo, ustedes, digamos, ahorita tienen una ventaja y esto no necesariamente están trabajando, o si están trabajando, no, en pocos casos, creo yo, serán excepciones, trabajan para pagarse un arriendo, etcétera, ¿cierto? No necesitan generar ingresos, ¿cierto? La cosa cuando se tiene la necesidad de generar ingresos, lo que pasa es que es más difícil aplicar las convicciones políticas, porque si usted tiene hambre o necesita pagar el arriendo y le sale una opción en Geometry, pues puede decir que no, ¿cierto? Pero las consecuencias son muy altas, o sea, se comienza a complejizar la cosa. Yo me acuerdo, ¿a ustedes han leído El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince? La novela pues es hermosa y me parece muy franco como lo que dice él, ¿no? Dice, yo tengo la fortuna de poder expresar mis convicciones ideológicas sin miedo a aguantar hambre, porque pues soy rico, sí, básicamente. Pues aunque al papá de él evidentemente pues lo asesinaron y obviamente fue una historia muy dura y tal, pero digamos que Héctor Abad, hijo, nació con muchos privilegios y creció y siguió por esa línea, o sea, el papá era embajador, como se cuenta ahí en el libro, en otros países, y Héctor Abad se dedicó como 3 años a leer literatura por el mundo, ¿cierto? Comenzó algunos estudios literarios en Italia, tal, y después volvía y ya por el círculo en el que estaba en el papá era, digamos, mucho más fácil conseguir un empleo, ¿sí? No sé si todavía Héctor Abad lo es, pero él, por ejemplo, era el director de la biblioteca de AFIT. Piensen ustedes que un cargo de ese tipo puede ser fácilmente 7, 8 millones de pesos, más las regalías que puede tener por un libro. Entonces, a mí me gustaba el tono fuerte de Javier Serrano en el sentido de ayudarles a ustedes a prepararse para esa hostilidad que va a tener el mercado laboral en términos de forjar una disciplina, que la veo muy importante en su generación. Miren, esta mañana lo estaba pensando y dije, ¿será que pongo ese ejemplo en clase? Y yo, ay, van a decir que es muy personal, pero es que lo viví. Una persona cercana a su edad, pues cercana a mi vida también, que dice, no, me preocupa mucho el medio ambiente y es súper, o sea, súper sensible. Y estaba lavando la loza y yo veía que tenía la llave abierta mientras estaban jabonando. Entonces pues traté de decirle con mucho cariño, pero también con firmeza, como, bueno, tú pues tienes mucha sensibilidad por el medio ambiente, pero no tienes como la atención y la disciplina para decir que si yo estoy enjabonando, pues no necesito estar abriendo la llave, ni siquiera por el costo de la factura, sino por el tema del valor que tiene el agua. Ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Me refiero a que, claro, es valioso y útil ser sensible, pero también esa sensibilidad, si no es capaz por ejemplo, si llegaran a tener un empleo en Geometry, si no pueden lidiar con ese tono duro, pues terminan marginándose, no sé si me explico. Por ejemplo, salen ustedes, supongamos que les saliera en Geometry, entran a Geometry o una agencia similar, ¿cierto? Porque en este mercado, como sale ahí, va a haber muchas agencias que tienen ese tono godo, conservador.
retrógrado, facho, etc. Todo. ¿Qué hacen ustedes si, por ejemplo, cuando les dicen, ¿usted por qué no llega puntual? Ay, no, es que yo manejo mi tiempo. Y si las echan, cuál va a ser la opción? ¿Sí me explico? A menos, como lo hablábamos hace 8 días, que ustedes tengan, y siento que hay mucho talento, ¿cierto? Pero que ustedes puedan encontrar cómo convertir ese talento en algo que les genere ingresos. Y rápido, ¿sí? Porque si logran dar ese salto, pues creería yo que no tienen que pasar por agencias o por ser empleadas de gente con la que no compartan convicciones. Pero si tienen que pasar por esa necesidad, voy a poner un ejemplo. ¿Quién puede responderle a este señor sin miedo a que eso tenga efectos en su trayectoria laboral? ¿Sí? Y muy admirable el que lo haga, pero debe tener varias opciones. O está muy bien económicamente, o está dispuesto a pasar necesidades. No sé si se me está escapando alguna otra opción. Ahora, eso por un lado, como frente a la realidad a la que ustedes van a salir. ¿Cuál creo que sería el reto? Pues, por ejemplo, y ahí comienza a nacer la esperanza, que ustedes también se puedan ser futuras CEOs, ¿cierto? Bien sea de agencias publicitarias o de sus empresas o emprendedoras, ¿cierto? No, solo hay chicas en este momento. Ay, bueno, y Jean-Pierre. Que puedan ser emprendedoras y emprendedor. Y si ustedes llegan a hacerlo, ojalá, esto va a sonar como, ojalá se acuerden más adelante de este momento, porque ojalá tengan la sabiduría y la cordura para poder reconocer que en un marco democrático, o sea, aquí les voy a hablar de la tesis doctoral que yo les dije que no les iba a meter el texto porque es muy pesado, pero al menos pasar una cápsula de eso porque sí creo que les puede servir mucho, y es, cuando uno habla de política, a mí personalmente me ha ayudado. Primero, estamos hablando de política bajo qué principios mínimos básicos, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con una autora que se llama Martha Nussbaum, que es estadounidense, y dice, bueno, hablemos de política en las democracias liberales. ¿Saben qué es una democracia liberal? ¿O el liberalismo político? Son las sociedades que se organizan bajo el principio de que lo que está por encima de todo es la Constitución, ¿sí? Que es distinto a estados, por ejemplo, totalitarios, en los que no es la Constitución, sino es un poder que se impone y que suele estar aliado con la religión, el caso, por ejemplo, de Irán, ¿cierto? Bueno, es que en el de Venezuela uno ya no sabe si está operando la Constitución o no. En Rusia tampoco lo tengo claro. Pero si estamos hablando, si partimos de ese punto de vista, de que el marco es la Constitución, ahí podríamos dar una discusión que ya les digo. Porque la otra sería el marco del anarquismo, que no reconoce ninguna autoridad, y bajo ese sentido lo que voy a decir no tendría ningún sentido, ¿sí? ¿Alguno de ustedes se considera anarquista? O sea, que no, por ejemplo, reconozca el poder o la autoridad que pueda tener la Constitución sobre una sociedad, que también es una opción, ¿sí? Entiendo, por ejemplo, que los que marchan, los de primera línea, que se ponen cascos y todo, muchos vienen de una corriente de anarquismo. Y es que su apuesta es que nadie se imponga sobre nadie y no se rigen bajo los pactos constitucionales. Pero si estamos hablando en el marco constitucional, el asunto es toda expresión, cómo ponerla en el marco de la Constitución y reconocer, por ejemplo, un CEO, y aquí lo digo abiertamente, mi crítica a Javier Serrano sería que está planteando que todos los que salieron a marchar son vándalos, y ahí sí hay una confusión muy grave, porque hay un derecho constitucional a la protesta, sí, pacífica, eso sí, ¿sí? Pero cuando se juzga, por ejemplo, a un petrista como vándalo, incluso con mucho cariño yo le diría a Javier Serrano que le falta leer historia de Colombia, la verdad, reciente de Colombia. Porque Petro, y yo he sido militante de izquierda y lo he estudiado y tengo publicaciones en el tema, Petro se salió del polo, entre otras razones, porque tenía diferencias con el MOIR, ¿sí? Y con otras corrientes de izquierda que apoyaban la lucha armada, ¿sí?
No sé ¿Qué si es, me explico. qué es el morir? El MOIR era un movimiento político, ya les voy a decir qué es MOIR. Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario. ¿Sí? El MOIR estaba dentro del polo, ¿sí? Y ahí había cabezas, en este momento no recuerdo los nombres, pero sí recuerdo que una de las discusiones en el polo en los 90 era, ¿estamos o no estamos a favor de que existan las guerrillas? Y Petro, una vez desmovilizado, es decir, Petro se desmovilizó, y yo, ojo, aquí yo no soy petrista, estoy hablando como dato histórico. Petro, una vez se retira del M-19, dice, yo voy a entrar a jugar, a buscar el cambio dentro del marco de la Constitución del 91, ¿cierto? En la que participó también Navarro en la Constitución. Entonces, Petro, y yo lo digo porque, insisto, yo sí fui seguidor de Petro en su momento, y las diferencias con el ala radical de izquierda del polo era que Petro no apoyaba la lucha armada. ¿Sí? Ahora, yo no podría decir que todos los petristas o quienes están a favor de Petro son vándalos, no habría que ver, ¿cierto? Pero no es algo que no coincide, digamos, con la línea, con la historia política de Petro. Es decir, por alguna razón se desmovilizó, ¿no? Entonces, lo que les diría, si ustedes ojalá llegan a tener sus propias empresas, es cómo se preguntan es primero, bueno, ¿cuál es la Constitución? Hablemos desde ahí, ¿cuál es la Constitución? ¿Qué dice la Constitución? Apoyo a la protesta pacífica, se permite el derecho a la protesta pacífica. Entonces, lo que habría que sancionar, sí es, claro, hay que sancionar a los vándalos, pero el error, y que es me extraña porque creo que es un hombre muy inteligente, es confundir cosas. Porque no todo el que marcha es vándalo. Es una lógica de conjuntos, no sé si me explico. Algunos de los que salen a marchar son vándalos. Algunos de los que quemaron peajes seguramente pudieron estar conectados con el ELN, porque sí es muy raro que al mismo tiempo estén quemando 10 peajes en el país. O sea, eso sí, no es la casualidad. Claro, pues es que hay guerrilla, ¿sí? Pero ya sancionar, por ejemplo, a un trabajador de una agencia porque quiere ejercer su derecho, ahí sí está en contra de la Constitución. Y eso es lo que todo ciudadano, sea de derecha, izquierda o centro, debería estar protegiendo si es un ciudadano de filosofía política liberal. Y es cómo protegemos que todos ejerzan su derecho. Existe el derecho constitucional a que quien quiera salir a marchar salga y el que no, no. Pero la policía debería garantizar que el que marcha en paz pueda hacerlo. Debería brindar las condiciones. Y lo que ustedes saben es que han asesinado a gente que está marchando en paz, ¿o no? O Lucas, ¿qué arma tenía? Ahora, uno podría decir, no, se están haciendo las investigaciones, como diría Uribe. Y yo le preguntaría, si yo hubiera sido el entrevistador de CNN que se alebre esto, yo le preguntaría, vean, no hablemos todavía de las evidencias. Hablemos de usted qué siente frente a la posibilidad de que al mismo tiempo en diferentes puntos de Colombia haya personas que salen de camiones y camionetas armadas de civiles, algunas de las cuales ya se ha evidenciado que hacen parte de la policía, que sienten, no que piensan ni siquiera, que sienten. ¿Eso no le genera indignación? Sí, Majo. Nada, que, bueno, como ya les dije, ya que se pasaba, mi familia es uribista, ¿sí o qué? Sí. Y yo siento que hay mucha desinformación de parte de ellos y me impresiona muchísimo porque, o sea, yo de verdad tengo que escuchar comentarios muy, muy feos. Y yo no sé si ustedes alcanzaron a ver o a escuchar una cadena de WhatsApp que hablaba como de, pues como que ponía el nombre de Lucas como si fuera el nombre de todo el paro. Si me hago entender, o sea, como si todo lo malo que ha pasado en el paro lo hubiese hecho el man. Ustedes no saben, o sea, hubo una tía mía que dijo como, ah, pero Lucas no era tan bueno como dicen. Y yo, gorda y la comprensión lectora, ¿verdad? Pero pues obviamente no lo dije porque es cierto, no me puedo agarrar con toda mi familia. Mira,
Excelente ese ejemplo, Majo, porque pensémoslo desde dos perspectivas. Pensemos que ustedes, ojalá, como líderes de unos nuevos tipos de agencias, ¿cierto? Que ustedes puedan tener sus negocios o donde ustedes, bajo el rol que estén como CEO, como empleada, que ustedes pudiesen estar parados frente a una persona que plantea ese tipo de argumentos y con mucho amor, pero con mucha firmeza, que eso es un sello UCM. O sea, ¿cómo es? Dulces sin debilidad y firmes sin dureza, decía Maripuz Pan, que es una de las fundadoras, ¿sí? Uno poder decir con mucho cariño, pero también con mucha firmeza, ven, aclaremos una cosa. ¿Tú sabes qué es una sociedad democrática? O sea, ¿sabes qué es la Constitución? ¿Para qué está hecha? ¿Sí? Porque es que en este país debemos corregir que vivimos bajo una lógica medieval. Primero la de los caudillos, que ahí también les diría, estamos esperando a ver quién va a venir a salvar. No, espere, ya en el presente, ¿cómo primero cada uno de nosotros nos apropiamos? Ya que hay una constitución. Y si Lucas fue malo o bueno primero, eso no, o sea, la ley no mira si alguien es buena o mala persona. ¿Sí me explico? Es que él no era un buen muchacho. A ver, espere. ¿A qué se refiere? ¿Está hablando de que cometió actos criminales? Ah, bueno, entonces eso habría que juzgarlo. Pero entonces, supongamos el peor de los escenarios, supongamos que Lucas fue un terrorista, supongamos lo peor. En ese caso, es constitucionalmente legítimo que lo asesine un civil que puede estar ligado a la policía. ¿Debemos aceptar eso como ciudadano? Entonces, es ayudarle a la... ¿Sí? ¿Quién estaba hablando? Yo iba a decir que ahorita vez me llegó la cadena de WhatsApp de la que está hablando Majo, que decía como que como tú disparaste primero cuando no dejaste pasar el oxígeno y no sé qué, y unas cosas como intentándolo tachar de vándalo, sabiendo que ya estaba súper demostrado que el man era cero vándalo. Y ahí le llegó a mi mamá y mi mamá pues en un grupo con unas amigas y mi mamá sí les dijo con todo, pues le dijo como, qué pena Luz Marina, pero no me parece lo que está diciendo y le empezó a decir pues de todo. Y yo, mami, sí, muy orgullosa de ti, te amo. Salo, y el gran reto es cómo podemos, y un poco conectándolo con lo del mindfulness, cómo podemos procesar la emoción y con mucha tranquilidad y mucho amor. Decirle, ven, yo te explico algo, o incluso para que no parezca que uno se siente como superior, ¿cierto? Porque esa tampoco es la idea. Ven, analicémoslo. Vivimos en una sociedad que es democrática, o sea, nos rige la Constitución, ¿cierto? Bajo nuestra Constitución, supongamos que él incluso fuera un criminal, ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento que nuestra Constitución ordena. Les cuento, hasta un violador, hasta un asesino tiene derechos humanos. Es explicarles eso. Es decirle, ¿tú sabes qué son los derechos humanos? O sea, sí, pero también hay que, o sea, como que hay que entender que uno puede llegar a hablar con ellos hasta un punto. Y si de verdad no hay una forma de tener una conversación en la que ellos, o sea, en la que ellos den un argumento diferente al típico argumento de, ay, es que nosotros no podemos salir a trabajar por ellos, o es que dañaron tal cosa, o es que esto y lo otro. Si uno ya de verdad nota que no, uno no puede seguir de ahí, yo personalmente, y por eso es que no discuto con mi familia, prefiero, o sea, prefiero ser medio loca y callarme y hacerme, o sea, y de verdad irme del lugar, porque me ha tocado. Yo prefiero irme del lugar y ya, porque si no, no me puedo agarrar con 7 tías que tengo, no. Claro, y yo lo entiendo. Ahí me imagino que el desafío es más, insisto, cuando ustedes estén en el plano laboral, porque estas dos corrientes opuestas en el país van a seguir existiendo, ¿cierto? Como por ejemplo uno trabajar, imagínense que ustedes le pongan una dupla que sea completamente del otro polo, ¿cierto? Ahora, no les digo que todo el tiempo estén hablando de política, sino vuelve a entrar el mindfulness como si no se da la posibilidad de dialogar, que uno internamente pueda estar bien, para que se los va a poner así literal, que incluso uno no esté haciéndole mala cara a la dupla porque uno sepa que ideológicamente no compagina, sino que uno pueda
procesar eso internamente y decir, bueno, listo, esta persona no comprende eso y seguir trabajando con ella, que creo que fue lo que aquí falló en buena medida en Javier Serrano, y es que sataniza, o sea, ya censura, ¿no? Como todo el que marche es vándalo y es petrista. eh, Además, siendo un líder del sector, pues la verdad sí Profe, es un daño. el de los comentarios de los petristas fue otro, fue el Ah, ya, Chief ya, Office, algo de Listo. Sancho. ya. Muy delicado, pero bueno, ahí nos queda el reto de aprender a estar en desacuerdo con el otro. Pero yo creo que pues para articular lo que estamos discutiendo con la clase, bueno, primero recordarles lo que nos queda. Entonces, hoy eh, trabajaríamos este tema del greenwashing, que como les digo, al final vamos a ver pues, conexiones de todas maneras con lo que estamos viviendo, y ya cerramos dentro de 8 días con un texto perfecto, que lo expondría Edward, texto perfecto para el tema, debates éticos en torno al marketing político. Y entonces haríamos el parcial el 25 de mayo. Y ya, cerraríamos. O sea, estamos a 15 días de coronar este difícil semestre, babies. Laurita, entonces, bueno, antes de que comience Laura, ¿alguien tiene algún otro comentario, o sea, respecto a que ya, sin darle la espalda a la realidad, de todas maneras, salgamos de los contenidos para poder terminar este semestre? Yo quiero preguntarle algo a Majo de lo de la cadena que tú dijiste. Eso no es un video, es que yo vi literalmente un video en Instagram de una mujer literalmente diciendo todo eso que tú estás diciendo en la cadena. Sí, es que eso fue una cadena y luego la volvieron un video que Elizabeth Loaiza publicó. Ay, qué rabia, yo lo vi de una, lo reporté. Qué rabia. No, a mí me pasó ayer que me metieron a unos close friends, además, o sea, ¿qué onda? De un man que vive en Cali, de esa gente de bien que salió a defender Cali. Me metieron a esos close friends y decía como, la minga estorba, la minga molesta, váyanse indios, y mostraban el video de ellos corriendo a sus camionetas a resguardarse de las balas que ellos estaban tirando. Como, ay, pobre yo. Primero porque, o sea, ¿quién me crees como para meterme a tus close friends a ver esto? Además, yo vi un video que me mostró mi mamá, que por ejemplo, ellos, pues los mingas lo que hacían, o una parte de lo que hicieron, era que estaban tirando mandarinas. O sea, estaban tirando mandarinas y van saliendo esa gente en Cali así toda armada, todo, pues creo que eso ya da mucho que decir también. Es terrible, es que uno se da cuenta que aquí el tema no es si uno es uribista o petrista, personalmente no estoy a favor de ninguno de los dos, sino que incluso más allá del petrismo, o sea, la presencia del ELN y la presencia del liderazgo de Uribe y del Centro Democrático, lo que pone en riesgo es la constitucionalidad, es decir, pone en riesgo la posibilidad de que se puedan expresar diferentes posiciones. Me explico. Cuando Uribe llama a que la policía dispare al pueblo, eso afecta, es que uno no debería estar ni argumentando eso, o sea, eso no tiene presentación, o sea, ¿Sí vieron porque que subió otro tweet también súper violento? Y como que aún no lo han cancelado y no entiendo por qué no. o sea, lo voy a decir así, no es que yo sea antiuribista, sino que soy proconstitucionalista, digamos, ¿sí? Y cuando soy proconstitucionalista, rechazo las expresiones uribistas que van en contra de la Constitución, pero aquí comparto completamente con Daniel Samper, también rechazo las expresiones del otro polo extremo, de la violencia, que también lo hay, o sea, el que niegue que en Colombia también hay una izquierda radical que sigue actuando desde el vandalismo, pues creo que también estaría negando la realidad, ¿cierto? El asunto es que sí me parece más grave la violencia estatal contra el inocente que la violencia de una guerrilla, que su naturaleza es ser una guerrilla, o sea, una guerrilla que va a hacer, va a atacar como pueda, ¿sí?
Y estoy a favor de que el Estado la intervenga, pero lo que quiero decir es que deberíamos censurar muchísimo más que el Estado asesine a un a un vándalo, no, a alguien que marcha pacíficamente, a que un criminal, porque un guerrillero es un criminal, para quienes defendemos la Constitución, e incluso para lo que conozco de la historia de Petro, rechaza la criminalidad de la guerrilla. Ambos son censurables, pero me parece más delicado el Estado, no sé. Eh, Pensémoslo de esta manera. Que el criminal haga algo criminal, pues es natural y hay que intervenir. Pero que el que defienda la justicia haga algo criminal, hombre, ¿cómo no va a ser más delicado? Porque si el que defiende la justicia también es criminal, entonces estamos jodidos. Es como por ahí la cosa. Bueno, Laurita, ahora sí te escuchamos. Hola, Oli, ya les voy a compartir pantalla. dale. Ay, esperen. Ya están viendo mi pantalla. Sí. Bueno, chicos y chicas, el tema del que vamos a hablar hoy es del greenwashing y pues cómo este se implementó en la industria minera del carbón a gran escala. Entonces vamos a hablar pues de una empresa minera colombiana. Entonces pues vamos a mostrar como todas las evidencias de ese caso. Básicamente el contenido global del texto es pues presentar como una propuesta alternativa para poder entender y para poder detectar esas evidencias de lo que es el greenwashing. Entonces se toma como referencia un incidente crítico ambiental que pasó en una multinacional que está perteneciente al sector de la minería del carbón en Colombia. Entonces, bueno, ¿qué es el greenwashing? El greenwashing consiste en que una empresa lo que hace es manipular cierta información y la publica de una forma intencional. Esta información pues tiende a ser errónea. ¿Y por qué hacen eso? O sea, lo hacen como para mostrar que tienen una imagen pública responsable con todos los consumidores, con todo su público objetivo. O sea, ellos básicamente como que tratan de dar una idea falsa sobre algo que pues en realidad no es tan verde, ni tan sostenible, ni tan ecológico, pues como la empresa lo va a pintar. Entonces, el greenwashing pretende mostrar, primero, los comportamientos socialmente responsables. O sea, ellos quieren mostrar que la empresa es pues una empresa que busca mucho como seguir los valores que tienen, que el público objetivo quiere que la empresa tenga. También los valores medioambientales y también promover prácticas de sostenibilidad inherentemente sostenibles. O sea, que realmente no, o sea, ellos pretenden mostrar prácticas que supuestamente son sostenibles, pero a la hora del té uno se da cuenta pues que no, que es completamente imposible. Entonces por eso puse la imagencita del lobo disfrazado de oveja, porque ese es el greenwashing. O sea, ellos mantienen algo que se llama disonancia cognitiva, o sea, que no tienen coherencia lo que dicen, que es muy bonito, con lo que hacen, que es completamente horrible. Entonces, el greenwashing básicamente es decir algo que no soy. Y pues eso, ¿cómo se hace? Eso se hace mediante reportes difusos en sus esfuerzos por obtener legitimidad. Es decir, los reportes difusos normalmente como que permiten que nosotros, bueno, que las organizaciones puedan medir, comprender y comunicar su desempeño. Pero entonces, pues normalmente son reportes que nosotros a simple vista, como consumidores, no leemos o no entendemos, porque también usan un lenguaje pues como muy sutil. Entonces, normalmente nosotros como consumidores no le prestamos mucha atención a eso. Entonces ellos tratan de implementar ese greenwashing así de ese modo, que ya ahorita más adelante con
con lo de la empresa minera, pues les voy a explicar. Entonces, pues básicamente en este cuadro del desempeño RCE, que es responsabilidad social empresarial, básicamente se demuestra que las empresas se comunican de manera positiva, pero actúan de manera negativa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se pregunta el autor? La pregunta que yo encontré, pues que de pronto el autor se puede preguntar es, ¿por qué la industria minera de carbón a gran escala en Colombia representa un escenario propicio para analizar el concepto de greenwashing? O sea, ¿qué tiene como esa industria minera que se puede implementar muy fácilmente el greenwashing y por qué se puede analizar? Entonces, pues nada, se pueden identificar como, pues se puede como comprender esa naturaleza del greenwashing y también se pueden proporcionar ciertos resultados que pueden ser útiles y pues se pueden utilizar como las implicaciones teóricas y la práctica. Perdón. Bueno, entonces están, por ejemplo, con las empresas mineras, ellos dan reportes anuales de sostenibilidad. En esos reportes anuales se pueden medir, comprender y comunicar el desempeño económico, ambiental, social y político. Entonces, en estos reportes anuales, ellos también pues dicen, pueden fijar como todas las metas que tienen y pues gestionar todo el cambio. Entonces, por ejemplo, están las acciones sociales corporativas. Entonces, estas acciones sociales pueden ser simbólicas, que son planes, o sea, como los planes de comportamiento socialmente responsables que la empresa dice tener, y las sustantivas, que son los planes que se han realizado o se están realizando, o sea, qué está haciendo la empresa para mostrarse socialmente responsable, para mostrar que es una empresa que utiliza la sostenibilidad, que pues siempre es una empresa súper verde, pero pues realmente no lo es. Entonces, ahora sí les voy a contar el caso de la empresa minera que se llama Drummond Ltd. Y pues les voy a contar más que todo la versión de ellos, o sea, la versión que sacó la empresa. Entonces, la empresa la sacó en un informe de sostenibilidad. O sea, este incidente se presentó en el año 2013-2014 y este informe de sostenibilidad se publicó en 2015, o sea, 28 meses después. Resulta, pasa y acontece que ellos tenían, o sea, el 12 de enero de 2013, ellos tenían una barcaza. Una barcaza es esto. Una barcaza es esto. Esto que está acá, el que les estoy señalando aquí. Esto es una barcaza que se llamaba la TS-115. Entonces esa barcaza estaba cargada con 2.957 toneladas de carbón. Y resulta que en horas de la noche, pues ellos tenían la barcaza en un buque. Entonces el buque, pues lo tenían amarrado, etcétera. Y de un momento a otro, como que, pues lo que dicen ellos es que como por condiciones climáticas adversas, que por el tamaño de las olas, el nivel de apopamiento pues que tenía el mar en el momento, la barcaza pues que estaba amarrada empezó a generar inestabilidad. Entonces en el informe de sostenibilidad dice que eso pasó a la 1 de la mañana y que a las 6 de la mañana fue que ya ellos se dieron cuenta, pues los supervisores de turno se dieron cuenta que la barcaza ya estaba semisumergida en el mar. Entonces ahí fue que ellos empezaron una condición de emergencia impresionante, que ahí mismo se remitió pues al comité de emergencia y bueno, se empezó como hacer un plan de contingencia. Entonces en el plan de contingencia ellos lo que dicen es que habían trasladado motobombas, grúas, otra barcaza que estaba vacía para pasar el carbón y bueno, no, que hicieron 1000 cosas y no recibieron pues respuesta positiva como de eso que ellos trataron de hacer para cubrir pues el error y pues que ya finalmente la barcaza TS-115 se sumergía como cada vez más. Entonces ya al final ellos tomaron la decisión como de remolcar la barcaza a aguas menos profundas, supuestamente, que para pues en caso como de si la barcaza se hundía totalmente,
fuese más fácil rescatarla. En todo caso, pues finalmente la barcaza como que hizo, o sea, la barcaza tocó ya el fondo marino y pues ya ahí sí no se pudo hacer nada como para que la barcaza volviera a flotar, sino que pues ya paila. Entonces ellos dijeron, lamentamos que este accidente industrial se haya presentado. Sin embargo, este no ocurrió por negligencia, sino por factores externos, y todas las acciones que adoptamos durante la etapa de rescate estuvieron encaminadas a proteger la vida humana y a minimizar los daños ambientales. Entonces, lo que ellos dicen que supuestamente, pues revisando todo, se votaron solamente de 300. Recuerden que en la barcaza habían 2.957 toneladas. Y lo que ellos dijeron que se votó fueron solamente de 300 a 500 toneladas. Y que sí, que lamentaban el incidente y que además de eso, pues ellos le avisaron simplemente a los, perdón, yo leo acá, a la Capitanía del Puerto de Santa Marta, que pues para ellos eran como las autoridades que tenían que cubrir la cosa, de las autoridades a los que ellos le tenían que avisar, pero no consideraron pues pertinente avisarle a nadie más. Pero entonces se les olvidó una organización muy importante que es la organización ANLA, es decir, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es pues como la organización más alta y la que más obviamente se tuvo que haber enterado. Y resulta que esta organización se enteró 18 días después de que pues pasó todo el problema. Entonces, ¿qué pasó? La empresa Drummond, ellos pues empezaron a darle entrevistas a las redes sociales, a los periódicos, a la televisión, también empezaron a mostrar como todas sus investigaciones, pues todo lo que hicieron, todo eso lo mostraron al público, como les dije, para dar una imagen total socialmente responsable. O sea, ellos hicieron el greenwashing, pues así, perfecto. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que empezaron a surgir como muchas dudas y muchas inconsistencias, o sea, reportes difusos en lo que ellos mostraban. Porque, por ejemplo, en una entrevista ellos dijeron que se habían votado solamente de 300 a 500 toneladas. Pero en una investigación, pues que ellos hicieron, solamente dice que se votaron 107 toneladas. Entonces, ¿por qué una cosa no coincide con la otra? O sea, porque están dando información que, pues, sí, sí, o sea, sí, toda la información debería ser la misma, porque en un lugar dicen algo y en otra cosa aparece otra cosa. Entonces, según los mismos estudios financieros, pues, que ellos realizaron y que hizo la compañía, se hicieron los cálculos científicos reales y resulta que la realidad fue que ellos botaron 2.000 toneladas de carbón, o sea, 2.000 toneladas de carbón fueron vertidas al mar. Entonces, pues ahí está el greenwashing. Ellos trataron de dar una imagen socialmente responsable, de que pues había sido como un caso de que simplemente fue por las condiciones climáticas y que ellos igual trataron de hacer todo lo posible para que el carbón no se virtiera al mar, pero pues realmente pasó. ¿Y por qué pasó? Pues por negligencia de ellos. Absolutamente todo fue culpa de ellos. Entonces, pues ya, ¿qué relación tiene el greenwashing con la publicidad? Esperen que creo que no compartí sonido. Ay, para explicarles un poquito mejor, les voy a mostrar un videito. ¿Están ahí?
Sí, estamos. Me dirán cuando estén escuchando, porfa. Todavía no, Lau. Listo. No, Lau. Lau. ¿Me escuchan? No, Lau. Hola. Creo que no le has dado a compartir con sonido, ¿o sí? Sí, sí le di. Ahora otra vez, a ver. Entonces, bueno, pues creo que pues les puse este video porque me pareció demasiado completo. Creo que muestran varios ejemplos de cómo hay marcas demasiado reconocidas que supuestamente dicen que implementan cosas sostenibles, pero pues que a la hora del té no lo son, pero pues que nosotros como consumidores no, pues no caemos en cuenta de eso porque no sabemos mucho del tema. Entonces, pues ya está en nosotros también, ya como publicistas, si queremos entrar en ese juego del greenwashing, de querer mostrar que la empresa es realmente sostenible, pero pues a la hora del té no lo es. Y ya pues finalmente puse la frase que dijo la chica que pues me pareció muy real, muy certera, me tocó mucho y es: la salvación del medio ambiente está siendo el más brillante negocio de las mismas empresas que lo aniquilan. Porque es verdad, hoy en día, o sea, salvar el medio ambiente, ser empresa sostenible, verde, que las bolsas reutilizables, etcétera, esto y lo otro, biodegradable, bueno, todo eso está como muy de moda, o sea, hoy en día está súper de moda cuidar el medio ambiente, pero pues mucha gente simplemente lo hace por aparentar. Y no solamente también van los consumidores, sino también en las empresas. Entonces, pues ahí es donde se ve el greenwashing. Y ya, esa es mi exposición. Muchas gracias. Felicitaciones, Laurita, no, muchas gracias a ti, porque Espera, pues profe, que no te escucho. porque Ya, ahí más, ya. no, ya es que era problema mío, pero ya. No, felicitaciones, Laurita, porque pues estuviste desde antes de la fecha de exposición pendiente para que tuviéramos tutoría, te adaptaste pues a lo que sucedió, digamos, te adaptaste al fin del mundo y aún así hiciste la, la exposición. Manejaste también de manera responsable pues el tema de que, como se dan cuenta, pues no se encuentra Sebastián Cetina y aún así la sacaste adelante, no caíste en el, bueno, presento mi parte porque la otra no vino del otro, sino que como les he dicho yo, que seguramente lo vivirán en una agencia o en donde trabajen después, finalmente cuando uno trabaja en un grupo, todo es responsabilidad de todos, ¿sí? Lo bueno y lo malo, entonces creo que lograste superarlo presentando pues el trabajo completo. Me pareció muy claro, tanto en la parte pues en que tú nos explicaste como con el material complementario. De hecho ahí guardé el video en mi lista de reproducción y me gustó mucho ese canal de noticias latinoamericanas para tu generación. Está muy chévere, muy claro, muy pertinente. Y de pronto me gustaría, pues para Laurita y para los demás, qué relación, si ves alguna relación entre lo que analizaste en este texto y lo que está sucediendo en términos del manejo de la comunicación. O sea, lo que estaba sucediendo como en el país. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues eso, de hecho lo hablábamos al principio de la clase cuando Majo mostró todas esas imágenes que pusieron en Instagram. Pues no es greenwashing como tal, porque el greenwashing se trata más que todo de las cosas ambientales, pero podríamos decir que muchas empresas sí han hecho eso, sí han hecho greenwashing porque dicen, o sea, dicen una cosa en su publicidad, pero pues su ideología es completamente distinta o simplemente no se comunican respecto al tema, les es indiferente, además que dicen como somos solamente una marca que vende un producto y ya no tenemos por qué comunicarnos o tener una postura o algo, no sé. Entonces, pues sí, yo creo que también en estos momentos también se podría implementar el greenwashing, no con ese nombre, pero pues sí. Gracias, Laurita. Escuchándote pensaba
sin estar dentro de la industria, ¿cierto? Y que eso ya marca una diferencia, porque pues en la academia todo funciona bien en la teoría, ¿cierto? Pero bueno, ya estará el reto para ustedes en el mundo, digamos, real o en el mundo pues del estar vendiendo un servicio o un producto, hasta qué punto, yo lo pienso en términos ideales y es, una marca debería mostrar lo que es decir, si una marca está a favor del paro, pues cuando digo una marca, pues en última son sus accionistas, ¿no? Si los dueños de una marca, su mayoría está a favor del paro, pues, ¿por qué no mostrar lo que es? O si está en contra, ¿por qué no mostrarlo también, cierto? Y me da risa es porque si estás en contra, por ejemplo, de las marchas, el riesgo es que una marcha, pues, o sea, si una marca, por ejemplo, considera que los ciudadanos no tienen derecho a protestar, estaría diciendo que está en contra de la Constitución. Y no sé si lo vayan a hacer. Pero bueno, no, ahí ya queda más el reto para ustedes, cómo lo van a manejar al salir. Me gustaría no mentiras, les digo la verdad. Me parece que desde la academia todo funciona más fácil, pero me parece también muy difícil para las marcas lo que están viviendo. Porque es que también una agencia, o sea, no es solo la posición de la agencia, sino que la agencia tendría que alinearse o evaluar cuáles son las posiciones de todas las marcas con las cuales trabajan, ¿no? O sea, no es tan sencillo, ¿no? Ejemplo, Geometry, entonces diría, bueno, Geometry, entonces va a decir, tenemos, qué sé yo, 20, 25 marcas. De esas 25 marcas, ¿cuáles son pro protesta y cuáles no? No sé, difícil. No quisiera estar tampoco en sus zapatos. Y yo creería pues que es complicado, porque, no sé, de pronto, o sea, cuando tú, no sé, realizas un contrato con X marca, pues siendo agencia, uno en el momento no mira, ay, qué ideología tendrá esta marca o algo, pues no sé, qué pensará respecto a si en algún momento de la vida hay un paro nacional, Sí. entonces ya, La encuesta antes de firmar contrato. Bueno, y si hubiera un paro, ¿qué ¿cuál sería? harías? ¿Tú qué harías? ¿Cuál sería tu postura como marca? Sí. Entonces, nada, pues sí, hoy, o sea, que eso pase en este momento debe ser, no sé, también complicado para ellos, pero pues yo creo que ahí entra también, no sé, la parte de la ética publicitaria, no sé, sí, sí, es complicado. Tranquila. Mira que estoy pensando en otra conexión con el tema de la petrolera y pues que una petrolera tampoco se imagina que se la va a hundir un buque de esos, ¿no? Lo que sí pasa es que deberían haber otras estudiantes que hizo un trabajo de grado sobre ese mismo caso, decían, toda marca debe tener un plan de comunicaciones frente a una contingencia, ¿cierto? Plan de comunicación frente a una crisis de cualquier tipo. Y en el plano de la ética, al menos de la orientación que nosotros manejamos, o que manejo yo y que he tratado de plantearles a lo largo del curso, es la ética más desde la idea de sabiduría práctica. ¿En qué consiste la sabiduría práctica? No es que ustedes se graben unos preceptos y tendrás que actuar de esta o de y manera, sino es que puedan pensar en términos de unos valores, ¿cierto? Y cómo aplicar esos valores, ¿cierto? ¿Cuáles serían los valores a aplicar? Pues nosotros lo hemos comunicado un poco en el tema de la ética desde la visión de la comunicación, la exposición que hizo, ¿quién fue? ¿Quién fue la que? Manuela. Manuela fue la que expuso el tema de la ética de la comunicación, el texto de García Marzán, que había un principio como, por ejemplo, la transparencia, ¿no? Cómo ser transparente. En el caso, pues, de la petrolera, hombre, si no sabe bien cuánto se derramó de petróleo, pues analice primero o diga, estamos analizando cuánto es. Pero en el caso que presentó Laura, lo que pasa es que como que la herramienta que utilizaba el investigador para comparar la información, pues mostraba que había una diferencia de 200 a 2000, o sea, 10 veces la diferencia, pues ya, ya es demasiado, ¿cierto? O sea, ¿cómo hacer para que, por ejemplo, en cualquier escenario que ustedes estén, sea como directivos o como profesionales, ustedes digan, bueno, más que tener ya las soluciones, que se hagan la pregunta, ¿cómo podemos ser transparentes en esta situación? ¿Sí? Ejemplo,
voy a especular un poco. Cómo al vincularse con una marca, al momento de hacer el contrato, también la agencia se presente, vea, estos son nuestros valores, ¿sí? Incluso aparece un tema que también lo enseñaba García Marzá, y es que en Colombia todavía en nuestras organizaciones les falta mucho desarrollo. Por ejemplo, no es común que haya códigos de ética, ¿sí? Hasta una organización que creo es muy humanista y lo ha demostrado como la UCM, no tiene todavía desarrollado un código de ética. Un código de ética en donde se declara, vea, estos son nuestros valores, nuestros valores. Pero hay otros insumos, en la misión y en la visión, les voy a poner un ejemplo, uno podría decir, bueno, cuando ustedes vayan a salir a buscar agencias, entren a las páginas o empresas, entren a las páginas, miren la misión y la visión, miren cuáles son sus valores, ¿sí? Y eso no quiere decir que resuelva todo, porque ya va a ser después frente a un problema, cómo yo cojo el valor y digo, bueno, frente a esta situación, este valor que la empresa tiene declarada, ¿cómo lo aplico? ¿Sí? Para mí ha sido muy útil, por ejemplo, antes de entrar a trabajar con cualquier organización, conocer eso. ¿Por qué? Porque finalmente piensen que el vínculo con una organización es como un matrimonio. Ya no necesariamente para toda la vida, porque pasa también como en el tema de la pareja, pues ya los matrimonios no necesariamente duran para toda la vida, pero sí digamos que es una relación en la que usted va a aportarle mucho tiempo a la organización. Entonces, ¿cómo usted, les voy a decir así, bueno, no sé si sean muy selectivas y selectivo a la hora de escoger pareja, pero entre más selectivos sean mejor, y también en la organización. Ahora, vuelvo y les digo, uno tiene una aspiración, pero también va mirando en el camino qué puertas se abren. Me explico. Ustedes no saben si la organización de sus sueños le va a abrir las puertas de una, ¿cierto? Pero al menos que usted sí tenga en su mente, venga, ¿cuál es la organización de mis sueños? Ahorita que hablábamos de Geometry, bueno, evaluar, ustedes ya ahí ven el tono, ¿cierto? Del director, y si miran en la página, pues van a ver los valores, y entran también a analizar otros factores prácticos, cuánto paga la organización, en dónde está ubicada, ¿cierto? Y recuerden uno de los primeros textos que leíamos que decía que las organizaciones en publicidad más éticas tienden a ser ¿cuáles? ¿Las grandes o las pequeñas? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ese texto. Sí, las pequeñas. Las pequeñas. Ahora, no digo entonces que sea un pecado estar en una grande, ¿no? Pero entonces ser muy consciente. Si usted quiere entrar a un monstruo de la publicidad, a una organización grande, sepa que la evidencia muestra que allá es más difícil ser ético. ¿Sí? Las relaciones tienden a ser más verticales. Usted entra a ser más una pieza en el sistema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo soy muy fan de decirle a los estudiantes, listo, chévere si se quieren ir a otras ciudades, y es una opción, pero no descartar a la misma Manizales. Y tiene sus pros y sus contras. Pro, que usted tiene una relación más cercana con quienes son los dueños. Quizás haya más margen de negociación. En contra, se gana menos. ¿Sí? Se gana menos, las marcas son más pequeñas, ¿cierto? Es más difícil que ustedes de Manizales trabajen con un monstruo como Coca-Cola. Pero también puede que usted no quiera trabajar con un monstruo como Coca-Cola, ¿sí? Sino que usted quiera trabajar con una marca local que produce, que está buscando cómo circular productos locales, qué sé yo, ¿sí? O sea, en última, la ética tiene que ver mucho de valores y del estilo de vida que usted quiere y que va a defender en el día a día. Es una de las razones por que yo me siento feliz en la católica, porque puede tener todos los defectos que ustedes quieran. Pero yo personalmente sí prefiero ser, como dicen, cabeza de ratón que cola de león, ¿cierto? Yo viví en Bogotá, viví en Medellín, y en una ciudad como Manizales me parece que por la dimensión, por el tamaño, por la relación con los recursos naturales, hay posibilidades de construir una vida más sostenible. Ahora lo digo después de que viví la experiencia en Bogotá, en Medellín, viví también un tiempo en España, en Estados Unidos, y ya es un momento de retorno. Falta ver ustedes en cada uno de sus casos cómo lo definen, pero sugerencia, ya que ustedes se acercan a práctica, comiencen a buscar candidatos de esa organización ideal con la que quisieran trabajar y piénsenlos no solo desde lo económico, sino desde lo ético, ¿no?
Muy bien, bueno, hagamos un pequeñillo Kahoot y ya nos vamos. Yo tenía una presentación, pero me parece que ya tú dejaste todo claro. em, no. Ya les copié el código para que se registren. Bueno, quienes tengan dificultades de pronto con el internet, hacen el ejercicio en su Mind. Entonces, del texto de Contreras sobre greenwashing puede inferirse que para enfrentar esta práctica es suficiente aplicar sanciones económicas como la que recibió la Drummond. Se requiere la regulación legal y control ciudadano. Es necesario eliminar la extracción de carbón, basta con analizar los informes de sostenibilidad de las empresas. Efectivamente, es suficiente aplicar sanciones económicas. No, de hecho, una de las cosas que cuenta el texto es que muchas empresas hacen el cálculo, dicen, ¿cuánto me cuesta a mí una sanción? Me sale más barato pagar la sanción que, por ejemplo, hacer la inversión tecnológica para adaptar, en este caso, el buque a mejores condiciones. O, por ejemplo, el tema de que le sale más barato si va a tener alguna sanción por el tema de cómo maneja los desechos de la empresa, le sale más barato eso que hacer ese cambio en la materia prima que utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto de lo legal y control ciudadano, fíjense que aplica tanto para lo ambiental como para todo, es decir, en Colombia hay una legislación, ¿cierto? Pero si no hay una ciudadanía que está presionando, es más fácil que las empresas se relajen. Ahí, en ese punto específico, y sin yo haber sido una de las personas que sale a marchar por el tema del COVID y porque siento que a mí, siéndoles muy honesto, también me asusta. O sea, yo me indigno mucho, entonces yo creo que yo podría salir corriendo al frente de la tanqueta y que me pegaran un bolillazo, o sea, yo creo que me daría matar. ¿Sí me entienden? O sea, también uno se mide porque me ha pasado, o sea, yo me acuerdo en la Nacional y me pasaba no solo con los policías, sino con los compañeros que tiraban papas bombas, yo me iba a alegarles. Y a mí me decían, amigo, usted es muy pendejo, pues, usted se va a alegar con una persona que tiene una bomba en la mano, ¿quién sale perdiendo? De la tira usted en la cabeza y lo mata. Entonces, desde ahí, yo, por ejemplo, me quedo en la casa, pero sí reconozco que cuando se mueve la ciudadanía, los poderes, en este caso los de regulación ambiental y las empresas, pues
tienden a hacer algunos cambios. Imagínense cómo será la situación, por ejemplo, en Manizales, que acá veía esta mañana en las noticias, que el Consejo llamó a la policía a rendir cuentas de lo que está pasando y no se presentaron, ¿sí? Que fue lo mismo como en noviembre del año del 2019, antes de la pandemia, que el gobierno nacional, el Senado, llamó a rendir cuentas a la policía y fue un general, yo no sé si ustedes recuerdan, y era toteado de la risa. ¿Ustedes recuerdan esa escena? Era un general toteado de la risa. Y habló el senador Iván Cepeda y dijo, oiga, respete, o sea, estamos aquí hablando de que están asesinando ciudadanos pacíficos y usted viene acá a totearse la risa. Entonces, insisto, más allá de simplemente grabarse unas respuestas, es dimensionar lo que hay aquí en el trasfondo. Si se trata de lo económico, las empresas por lo económico no se mueven tanto porque les sale más barato pagar la sanción. Sino es que ya tenemos una ley, tenemos una constitución, hagámosle seguimiento, ¿no? Bueno, a ver, miremos. A ver, ¿cuál era la piedrita aquí? Explíquenme por qué el azul no es la correcta. Porque tendría que decir que los informes comuniquen acciones responsables, pero no sea, pues, que no sea verdad. Exacto, ¿cierto? Porque, a ver, no estamos diciendo que esté mal que las empresas hagan informes de sostenibilidad. Lo que estamos diciendo es que hay unas empresas que se muestran, por ejemplo, a través de sus informes como responsables, cuando no las son. ¿Vale? Bueno, vamos a la última question of the day. Muy bien, babies. Ese es el asunto, que incluso con la frase que cierras de Galeano, Laurita, que no era del texto, pero que encaja perfecto. El tema es que es un buen negocio ser sostenible, porque las empresas que no sean sostenibles, cuando se les y que se muestran como lo son, llega un escándalo de esos y terminan ahí sí súper embaladas, porque ya incluso, o sea, ya incluso no es solo la sanción económica, sino que puede llevar al cierre de una empresa el tema como un derrame de petróleo de ese tipo, o un golpe reputacional que hace que las caídas en las ventas sean ahí sí más grandes que la sanción legal. Bueno, eso sería todo. Yo ya me podría quedar con la ahorita para mirar la nota, pero sí recordarles mucho, para dentro de 8 días les recomiendo, especialmente con la situación que estamos viviendo, leer este texto sobre el neuromarketing político porque tiene que ver muchísimo, sobre todo con la influencia que ha logrado tener, sí, digámoslo en particular, pues, el personaje Álvaro Uribe Vélez en Colombia, pero que también podría tener que ver con otros tipos de gobiernos que se nos quieran vender como salvadores, cuando el asunto no es solo los gobernantes que tenemos, sino cómo ejercemos nuestra ciudadanía. Querides, queridex. Si vieron tan bacano como salen algunos grupos de trans a bailar en medio de las marchas, sus danzas exóticas.
¿Viste las que se vistieron de blanco así llenas de sangre? Ay, no, no las he visto, qué fuerte, pero qué Claro. buena. No, pero, no, pero pues o sea, lindo, no es muy no es grotesco, espérate. Compártelo, a ver, yo para aquí la